Bienvenidos todos, yo soy Entrevé, bienvenidos a esta 16ª edición del Club de Lectura de Prometea. Este mes con Economías Circulares de Bitcoin, que para quienes nos gusta ver las aplicaciones reales de Bitcoin como herramienta de cambio, este libro te pone bullish de verdad. Y hoy tenemos el placer de contar con nosotros, con los autores del libro, esto siempre está buenísimo. Aquí están Gabriel Kurman y Iván Caleja. Chicos, buenas tardes y muchas gracias por pasaros por aquí. Muchas gracias por la invitación. Es una enorme alegría. La verdad que desde que hablamos de esto, Entropy, hace unos meses, me da una enorme ilusión porque creo que de las mayores satisfacciones que uno recibe cuando tiene el feedback del libro, ¿no? Es escuchar lo que a la gente le pasó al conocer estas historias. Son historias que a nosotros nos mueven y nos emocionan profundamente y por eso decidimos hacer este libro con Iván. Y nada, yo estoy muy ilusionado de escuchar sentimientos, feedback, preguntas. Así que muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, lo mismo quiero añadir yo. Encantado de estar en este grupo y escuchar qué es lo que tiene que decir la gente. Y intentaremos los dos responder todo lo que podamos. Genial, genial. Primero de todos, quisiera personalmente felicitaros por el libro, porque aparte del contenido del que vamos a hablar en un momento, es que se ve increíble y tiene un trabajo precioso de edición y de maquetación, así que felicidades a todo el equipo que lo habéis hecho. Y ahora vamos a abrir, esto es un club o sea, aquí no tenemos guión, nada, ¿no? Vamos así espontáneo, según quien esté. Ahora vamos a abrir micro, pero antes quizá os quería pedir que nos hicierais una pequeña intro, sí, breve, sobre cómo y por qué acabasteis haciendo este libro juntos. Dale, perfecto. Si quieren, arranco yo y después pasamos ahí, Iván, un poco. Dale. A ver, primero te quería hacer un comentario sobre lo que tú dices de la edición y las fotos y la tapa. La verdad aprovecho para mandarle un gran saludo y agradecimiento a Matías y a Bernie. Matías es el editor del libro y Bernie es quien ha hecho el diseño. Queríamos que el libro sea como un viaje inmersivo. Nada reemplaza el ir a visitar estas economías circulares y conocer las historias de primera mano, pero sí queríamos que de alguna forma el libro lleve a esa experiencia y por eso le pusimos tanto esfuerzo y tanto amor a la parte de diseño. También por ahí está lindo contarles después, si tienen ganas durante la charla, un poco lo que quisimos contar con la tapa, ¿no? Que ahí para nosotros tiene un sentido y una idea especial. Así que por ahí, si tienen en algún momento ganas, contamos un poquito sobre el diseño de la tapa y la contratapa. Y después, ¿cómo llegamos al libro? Nosotros tenemos una relación de hace muchos años con la gente de Bitcoin Beach. Hemos estado involucrados, somos cofundadores de varios proyectos sin fines de lucro del ecosistema. Con Iván hemos estado ayudando a la BitConf, a la conferencia esta que es la más larga de conferencia de Bitcoin del mundo, que empezó en el 2013 en Argentina y que ha estado migrando por toda Latinoamérica. De esa relación los conocimos a los chicos de Bitcoin Beach cuando vinieron en el 2019 a la de Uruguay. Después Iván lideró la coordinación de un curso educativo que se cuenta ahí un poco en el libro, cuando el único que sabía de Bitcoin era Mike Peterson y el resto del equipo no conocía tanto de Bitcoin. Ellos siempre dicen que ese curso les sirvió un montón para que el resto del equipo entienda la importancia y el movimiento global que había de Bitcoin por atrás. Luego, cuando hicimos la conferencia en El Salvador en el 2021, les regalamos una Bitcoineta, porque la Bitcoineta Argentina, que es este proyecto educativo, que es una camioneta, que también hay una en España, quizás muchos de ustedes se han cruzado la Bitcoineta española también. Quisimos llegar con la Argentina desde el sur, pero la pandemia no nos lo permitió, entonces el equipo decidió regalarles una Bitcoineta, que es esa que está en la tapa. La
edición playera, que hoy está de exposición ahí en el Zonte para los que van a visitarla, está ahí. Y luego Iván, liderando el canal de Bitcoin for Humanity, que ya hace más de 7 años que da premios, identifica proyectos Bitcoin que tengan un impacto social positivo, ya sea proyectos educativos, economías circulares, inclusive otros proyectos que usen tecnologías descentralizadas para el beneficio de la humanidad. Y empezamos entonces a entrevistar a todos estos proyectos y empezar a desarrollar una relación y ver que había todo un movimiento de adopción global de Bitcoin con un foco muy fuerte en la educación, que estaba teniendo impactos increíbles y que mucha gente no conocía estas historias, ¿no? Entonces tuvimos como esa necesidad de ayudar a visibilizar y a contar estas historias que ya las habíamos mostrado en las entrevistas, pero a veces nada reemplaza un buen libro. Así que eso un poco fue lo que nos llevó a decidir poner estas historias en un libro. Sí, sí puedo añadir un poco, la idea era también, al darnos cuenta de colaborar con Bitcoin Beach, que era la primera comunidad de economías circulares en el mundo, ahí en El Salvador, que se convirtieron en un ejemplo para el país entero, para El Salvador, para adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, nos dimos cuenta que no solo sirvieron para esto, para el ejemplo para un país, sino que muchas comunidades alrededor del mundo empezaron a replicar este sistema y era increíble ver que en cosa de 2 años había ya 5 o 6 comunidades en Latinoamérica, luego otros en África, que hoy en día ya hay como 220 por África y sigue creciendo el número. Y bueno, para nosotros era un ejemplo que queríamos compartir con el mundo, cómo Bitcoin realmente ayuda a comunidades de las más pobres del mundo. Y también era la idea del libro. Genial. Voy a dejar el micro abierto y que la gente comente y os pregunte a que no sabe aquí. El que no pueda, como siempre decimos, el que no pueda abrir el micro por lo que sea, que deje las preguntas en el chat y yo se las pregunto a Gabriel y a Iván. No voy a tomar la primicia. Hola a todos. Hola, hola. Hola, Forte. En lo personal, a mí me asombró mucho realmente el libro. Me pareció un excelente material y también una idea que hace poco pues ellos llevaron a cabo, y es justamente dejar el libro open source. Caco o Iván, ¿nos pudieran explicar más sobre esta idea? ¿De qué trata? Sí, claro, qué alegría, Forte, gracias por sumarte. También aprovecho para contar que, por si tienen preguntas al respecto, nos ha pasado algo muy lindo con Iván, que es que el mes pasado hemos estado en El Salvador en un encuentro de economías circulares que organizó la gente de Bitcoin Beach. Entonces tuvimos la oportunidad, justo antes de la conferencia de Plan B ahí de El Salvador, de pasar unos días con todas estas nuevas economías circulares que están naciendo. Eran entre 15 y 20. Estaban los chicos de Cuba Bitcoin también, y ahí pudimos compartir mucho con Katria y Fortre. Y lo que nos llevamos ahí fueron, bueno, un montón de sensaciones, un montón de amigos, ¿no? De historias que conocíamos. A muchos ya los conocíamos en persona y a muchos no los habíamos conocido. Esta red invisible de la que hablaba Iván, ¿no? De cómo las economías circulares no son únicamente proyectos aislados, sino que hay realmente una red invisible que las conecta, de colaboración, donde se comparten mejores prácticas, donde se comparten estrategias de adopción, materiales educativos, donde la gran mayoría utiliza Mi Primer Bitcoin y cada uno lo adapta a las necesidades de su comunidad, donde se comparten conocimientos tecnológicos sobre billeteras, cómo manejar el proyecto educativo de los niños con las Vault Cards.
eso es un poco lo que intentamos reflejar en la contratapa del libro. No sé si alguno lo tiene a mano, esa red de nodos conectados por el mundo es lo que nosotros quisimos expresar como esta red de redes, que hace que las economías circulares sean muchísimo más poderosas que si fueran solamente proyectos desconectados. Realmente funcionan y trabajan en base a relaciones humanas, a amistad y a confianza, pero como si fueran nodos de una red descentralizada que están promoviendo la adopción de Bitcoin y al mismo tiempo trayendo los beneficios sociales y humanos de esta tecnología a sus comunidades, ¿no? Y bueno, en ese marco se dieron un montón de charlas, un montón de ideas, y no sé si saben todos los que están en la llamada, pero nosotros con Iván decidimos que el libro iba a ser sin fines de lucro, ¿no? O sea, los héroes de estas historias son los voluntarios y quienes hacen estas economías circulares a diario, y nosotros somos simplemente los mensajeros que estamos contando esta historia. Si bien hemos estado involucrados y aportando nuestro granito de arena, obviamente el dinero, las regalías que se generen con este libro sentíamos que tenían que volver a las economías circulares para hacer continuar creciendo este movimiento. También una parte va donado a Bitcoin for Humanity y al Instituto de Filosofía y Economía Bitcoin, que, digamos, fueron piezas fundamentales para que este libro se pueda hacer, entonces también para permitir que sigan su proceso educativo de Bitcoin. Y se dio una posibilidad de una conversación en un panel sobre educación y tecnologías open source, donde John, el fundador de Mi Primer Bitcoin, contó cómo había hecho Mi Primer Bitcoin open source, y Román Chimbera me invitó a participar, ¿no?, de ese panel, y eso me hizo pensar mucho cómo hacer para que el libro fuese más open source, porque había algo que nosotros le ofrecimos a todas las economías circulares, que puedan imprimir el libro y venderlo localmente para usar ese dinero para financiar el crecimiento de su economía circular, ¿no? Como que les dimos la licencia abierta, si quieren, o gratuita, de que cada uno lo puede imprimir. Pero había algo que faltaba, porque conocimos a los amigos de Bitcoin de Bali y a los chicos de Bitcoin en Cuba y de Bitcoin en Costa Rica y en Loxion, el proyecto de Loxion, que queda en Sudáfrica, pero no exactamente en Bitcoin Ekasi. Y después conocimos a Brindon, que lo está haciendo en Uganda. Otras economías circulares también que están surgiendo en El Salvador. Entonces nos agarró como una situación donde decíamos, o tenemos que escribir 20 libros para que todas estas historias puedan estar involucradas, o tenemos que hacer un libro de 500 páginas que por ahí nadie va a querer leer. Entonces se nos ocurrió una idea, que es un poco lo que contaba Fortre aquí, que es muy lindo para contarles, porque es medio una primicia, que es que vamos a permitir y ayudar en realidad, que cada una de estas economías circulares nuevas que están surgiendo en distintas partes del mundo, en Roatán, también en Honduras, de Motive en Perú, los vamos a ayudar junto con ellos a escribir un capítulo propio y lo vamos a agregar como un capítulo extra del libro. Entonces, cuando uno visite Perú y se compre el libro en Perú, bueno, va a tener el capítulo de Motive incluido. O si uno va a Bali y se compra el libro en Bali, va a tener la historia de Bali también incluida. Entonces, tenemos como esta base de la estructura, que es el libro que todos los que están aquí en la llamada leyeron, de los 5 capítulos, pero vamos a permitir y abrir el libro para que cada economía circular pueda además incluir su propia historia. Los vamos a ayudar, vamos a asegurarnos de que tenga el mismo look and feel y que, digamos, sea un capítulo más del libro. Y además, muy probablemente después todos estos capítulos en formato PDF van a estar disponibles online para que cualquiera pueda imprimirse o leer el capítulo. De los que se queden con ganas de conocer las otras economías circulares, que todas tienen sus similitudes y sus diferencias, ¿no? La de Bali, la de Roatán, la de Perú y todas estas que mencionaba. Bueno, la idea es que el proyecto va a seguir creciendo, vamos a seguir construyendo estos
capítulos. Ya de hecho hemos empezado a agendar las entrevistas y a reunir el material para escribir estas otras historias, pero nos pareció divertido esta posibilidad de que cada uno imprima esa versión, ese capítulo extra. Entonces, cuando los visitantes van a esa economía circular, se pueden comprar el souvenir y asegurarse de que esa historia también está incluida. Así que gracias, Fortre, por traer la pregunta. Creo que era una linda oportunidad de contarlo. Entropy, yo no te escucho, no sé si hay alguna otra pregunta o sigo contando alguna otra cosa. Yo, si me da el micrófono, no paro de hablar. Está muteado. Yo voy a leer una pregunta que nos ha dejado Epta, que decía Dale. que las personas que integran o se acercan a las economías circulares que has conocido, dices, ¿se preocupan por posibles ataques de llave inglesa o atracos del mismo tipo? Dices, algo que me llama la atención dada la visibilidad, relevancia y transparencia de estas comunidades. Y también añade, dice, la pregunta también va por los ataques regulatorios o del Estado, aunque es verdad que en esos países los Estados no son tan hardcore como en ese tema como los europeos. ¿Qué pensáis de eso? Sí, es un tema que de hecho en los paneles que se conversaron ahí en el offsite de economías circulares se habló, ¿no? Como recomendaciones de cómo proteger a los miembros de las economías circulares a nivel personal. Lo cierto también es que las personas que se encargan y que trabajan a diario en las economías circulares, si uno quiere hacer dinero, no se pone una economía circular, ¿no? Como que de todas las cosas que puedes hacer con Bitcoin, construir una economía circular tiene que ver muchísimo más con la pasión y con las ganas de ayudar y de servir a los demás que con las ganas de hacerse rico, ¿no? Es como que el trabajo comunitario y el valor que estas personas están aportando a sus comunidades, creo que es una de las fuentes más grandes de seguridad que pueden tener esas personas, porque van a ser los más protegidos dentro de dichas comunidades, porque no son particularmente personas que tengan muchos sats. Estaría buenísimo que así lo sean, pero muchos de ellos, por el contrario, dedican su tiempo y su energía a realizar tareas de servicio y de ayudar a su comunidad. Y cuando en la economía la gran mayoría empieza a utilizar Bitcoin, es como que también ese riesgo creo que un poco se diluye, porque cuando todo el mundo tiene sats en una comunidad, bueno, es algo que ya es mucho más común. Y digo, no hay, por suerte no han habido situaciones como las que mencionas, pero dependiendo también el país y las características, por ejemplo, en Brasil, sí nos dicen que el riesgo regulatorio es algo que por ahí en las economías de África no les preocupa tanto, y en Brasil sí han de hecho dedicado muchísimo tiempo a asegurarse que la economía circular no violaba ninguna regulación de money transmitter, no sé cuánto, que en Brasil son súper estrictas. En otros países donde el enforcement regulatorio está más desorganizado, por ahí eso no es una preocupación tan grande. Y después, sí, muchas veces los usuarios, dependiendo la cantidad de sats que tengan o no, es que eligen determinadas billeteras con los beneficios, ¿no?, de la autocustodia o de la custodia, digamos, comunitaria, como se da en muchos casos, donde es, digamos, una billetera custodial comunitaria, ¿no? Entonces, donde son por ahí personas de la comunidad que tienen la confianza quienes manejan ese multisig, y si la persona pierde el teléfono o pierde algo, está protegido el backup. Es un tema a tener en cuenta. Hay recomendaciones, digamos, de cómo prevenir esos ataques. Básicamente es enfocarse en el trabajo comunitario y no hacer mucho ostentamiento, o no, digamos, dedicarse mucho a hablar de la parte más especulativa, pero que es algo que
es totalmente común y normal en las economías circulares. Son principalmente proyectos sociales donde sus líderes dedican la mayor parte de su tiempo a servir a los demás, y de hecho una de las recomendaciones es traten de tener algún trabajo, no piensen que liderar una economía circular les va a dar de comer o les va a permitir mantener a su familia, ¿no? Son proyectos que muchas veces a duras penas pueden mantenerse, y de hecho gran parte del desafío es cómo migrar de un proyecto basado en donaciones a un proyecto autosustentable, y muchos de ellos, el desafío es cómo ganar nuevos sats, ¿no? Porque Bitcoin hace su trabajo una vez que uno ganó unos sats, pero justamente el gran trabajo de las economías circulares es ayudarle a los jóvenes y a las personas de la comunidad local a cómo ganar nuevos sats, aprendiendo inglés, aprendiendo nuevas profesiones, convirtiéndose en salvavidas, en instructores de surf, produciendo comida o servicios para el turismo, cobrándole en sats. Entonces, gran parte del trabajo de estas comunidades es justamente cómo ayudar a la comunidad local a ganar sats. Así que, por suerte, ese tema de seguridad o ataques regulatorios todavía no es no ha sido un factor de riesgo, pero sí, como siempre, es algo a lo que hay que estar muy atento y tener mucho cuidado. Oh, buenísimo. Has dicho 3 o 4 cosas que me han venido un montón de preguntas a la cabeza. Lo que decía, o sea, este libro a mí me ha enseñado mucho la relación entre la unión entre el trust y el trustless, ¿no? Porque todas estas comunidades se forman a partir de una confianza con alguien respetado, digamos, de la comunidad, y con mucho carisma y cantidades ingentes de esfuerzo y trabajo, ¿no? Que crean algo de confianza, pero sobre la base de un dinero incorruptible. Esto es característica común casi de todas las historias, ¿no? Y o sea, aquí hay una ventaja de entrada, digamos, confías en una comunidad, pero lo que decías tú, ahí se establecen hubs de confianza también en la custodia, ¿no? ¿Cómo ves la evolución esta? Vosotros que habéis tenido contacto más regular, más seguido, ¿hay una evolución en la autocustodia en estas comunidades? Sí, totalmente. Lo que dices, Entropy, es muy interesante. Hablamos mucho de que Bitcoin es trustless, ¿no? Y que no hace falta confiar en un intermediario. Y es importantísimo que Bitcoin tenga esas características. Pero también es muy interesante ver en el caso de las economías circulares cómo para el ser humano y para las relaciones humanas y para la construcción de comunidad, la confianza es fundamental. Y eso es interesantísimo. O sea, una de las recomendaciones, nosotros vieron que al final de cada capítulo le preguntábamos a las personas que estábamos entrevistando qué recomendaciones darían para alguien que quiere iniciar una economía circular, ¿no? Y by the way, paso el mensaje, me encantaría que de aquí a unos años tengamos un montón de economías circulares de Bitcoin por toda España, ¿no? Y por toda Latinoamérica también. Entonces, Bitcoin, para crear una economía circular, la confianza es fundamental. De hecho, la recomendación que muchos nos daban es no pretendan caer con Bitcoin en una comunidad donde nadie los conoce y decir, hola, buen día, vamos a hacer una economía circular. Eso tiene altísimas chances de fracasar. Las economías circulares que más éxito han tenido son precisamente las que comenzaron muchísimos años antes de Bitcoin con un proyecto social donde demostraron a la comunidad el interés en ayudar al progreso de los jóvenes y de la comunidad en su totalidad. En Bitcoin Beach empezaron con Hope House, ayudando a los niños del Zonte. En el caso de Bitcoin Lake, Patrick y su familia habían sido voluntarios y misioneros trabajando con una escuela en Guatemala durante años, y una de esas veces decidieron hacer una economía circular con esa escuela, pero donde ya tenían una relación de confianza de muchísimos años. En el caso de Bitcoin Ekasi, ellos venían trabajando con Surfer Kids, enseñándole a los chicos cómo tener un futuro a través de la práctica del surf. Y luego Bitcoin fue como una tecnología que hizo una especie de turbo
en el crecimiento humano y económico de esa comunidad. Pero eran comunidades que tenían un profundo arraigo y una profunda red de confianza entre estos fundadores y la comunidad. Así que es muy interesante esa dicotomía, ¿no? De cómo la combinación entre una tecnología trustless con profundas redes de confianza han generado los mejores resultados en cuanto a economías circulares. Y la otra pregunta que hacías también es muy interesante, ver cómo hay como una especie de viaje personal de cada persona y de cada economía circular, ¿no? Donde algunos, también por el perfil de los fundadores, han decidido hacer únicamente, digamos, billeteras non-custodial de entrada, lo cual es muy bueno, pero a veces trae grandes dificultades al comienzo en la adopción, porque requiere muchísimo más trabajo, y también qué pasa cuando la gente pierde esos backups, ¿no? Y los problemas que eso genera. Y muchas de estas economías circulares, creo que en su totalidad, en las que están en el libro, todas empezaron con una billetera custodial, muchas basadas en la de Blink, que fue la primera implementación de la Bitcoin Beach Wallet, ¿no? Como para eliminar todo tipo de barreras de entrada y hacer que la experiencia del usuario inicial, donde van a empezar a jugar y van a tener sus primeros sats y van a vender su primera pupusa, sea lo más, que tenga la menor cantidad de barreras de entrada, ¿no? Ahora, una vez que el grupo de economía circular empieza a tener más experiencia, pasa un año, la gente hace cientos de transacciones, bueno, ahí ya se pueden empezar educativamente a traer nuevas opciones. Pero después es muy importante también respetar el viaje individual de cada persona. Por ejemplo, nos contaba uno que en Berlín, que es una economía circular nueva que nació en El Salvador, donde por ahí hay menos extranjeros, pero muchos locales usando y pagando todo el tiempo con sats, como por momentos algunos que dicen, mira, ya tenés demasiada cantidad para tenerla en esta billetera custodial, déjanos enseñarte a tenerla en un multisig, en una versión no custodial. Muchos decían, no quiero tener acceso a mis fondos para no gastármelos. Se confiaban más en el nodo comunitario que en el autocustodio, o tener un autocustodio pero no tener las llaves privadas, inclusive también. Entonces, creo que no hay una única respuesta y está bueno escuchar las dificultades que tiene cada uno. Uno, por ejemplo, nos contaba que si tenía acceso a los fondos se gastaba todos los fines de semana, se tomaba 10 cervezas. Y después, automáticamente, al ver la evolución de Bitcoin, empezó a bajar su preferencia temporal y ahora se tomaba solamente 2 cervezas porque entendía que esas 8 no solamente le hacían mal a la salud, sino que era una fuente de ahorro que a lo largo del tiempo se iba a apreciar y le iba a dar un beneficio a él y a su familia. Entonces, creo que uno de los aprendizajes más grandes del libro es que la tecnología Bitcoin, el procedimiento de cómo armar una economía circular, tiene que ser adaptado a las necesidades y fortalezas de cada comunidad y al mismo tiempo de cada usuario dentro de esa comunidad. Hay usuarios que rápidamente se dan maña para tener una opción autocustodia, por ahí usan múltiples billeteras para ahorros de largo plazo con un formato y para el día a día en otro formato. Y ahí es donde el trabajo de los líderes de estas economías circulares en cuanto a la educación y al acompañamiento permiten hacer esa sintonía fina, ¿no? Es decir, bueno, José ya está en condiciones de aprender otro tipo de billetera, otra persona por ahí todavía no, seguimos acompañándolo de esta forma. Y bueno, es muy interesante el tema ese de la confianza y la evolución de las billeteras, tanto del lado de los líderes de la comunidad, del proyecto educativo, de a qué se dedican a enseñar, ¿no? Primero empiezan con unas y después van evolucionando, y después el usuario, que al principio puede tener necesidades que una billetera custodial le funciona, y después en algún momento necesita evolucionar a una autocustodia. Caco, pero me gustaría... ¿Me escuchan? ¿Sí?
pero me gustaría agregar que realmente veo muchas economías circulares, al menos desde mi perspectiva, que son muy buenas economías circulares, que tienen un proof of work enorme y que donde veo el punto de falla justamente es en esta parte de la confianza con las billeteras custodial y que hay muchas personas que están usando la misma fórmula, que es el caso de Blink, ¿no? Y aunque conozco parte del equipo de Blink y me parece un equipo genial, realmente veo como un riesgo propiamente de estas economías circulares de usar, por ejemplo, no solamente una única solución custodial, sino que hay desconocimiento de otras soluciones custodial y de otras soluciones incluso de autocustodia. Creo que en lo que es la parte de economía circular a nivel, vamos a decir a nivel de base, a nivel de plebs, todavía, primero hay mucho trabajo que hacer y también mucho trabajo que hacer en esta parte de enseñar de esta máxima de Maxi, de not your king, not your coin. Sí, totalmente. Y esto es un proceso que está vivo, ¿no? O sea, nosotros cuando empezamos a escribir el libro hace más o menos 2 años, 1 año y medio, estas eran las 5 economías circulares, digamos, más desarrolladas que había y estaban en una etapa muy incipiente. Hoy, como decía Iván, ya hay cientos de economías circulares y las billeteras continúan evolucionando. El otro día hablábamos también con Adam Back ahí en El Salvador, que decía que hay una versión de la Jade que inclusive se puede hacer con materiales que uno compra por internet por $10, ¿no? Como tener falta una hardware wallet de muy, muy bajo costo para las economías Liligo circulares. SP32. Liligo SP32, disculpa que te corté ahí. Es como se llama el dispositivo. Exacto. Bueno, después por ahí podemos pasar el link para los que estén interesados ahí en la... Creo que hay mucho para innovar. O esto me da pie a contarles otra cosa del libro, que vieron que en varios capítulos aparece el tema de la innovación. O sea, las economías circulares, Latinoamérica y África están liderando la adopción grassroots de Bitcoin. Y esto hace que sea como un hervidero de pruebas de concepto, de errores y de éxitos, donde estamos probando las billeteras en el terreno, ¿no? El que hace buy and hold y compra Bitcoin y durante 2 años o 10 años no lo toca, bueno, no tiene mucha interacción con su billetera. Ahora, el que lo está usando como medio de pago y hace 5 o 10 compras y ventas semanales con Bitcoin, tiene una experiencia y conoce muchísimo mejor las cosas que funcionan y no funcionan, de Lightning, de las billeteras. Así que, por ejemplo, en el caso de Praya Bitcoin, Fernando, no sé si vieron ahí en el capítulo, que innovó y creó un POS, un Point of Sale, porque los comercios no adoptaban Bitcoin porque la experiencia de usuario era mucho más lenta. ¿Y dónde tenés el celular? Y que, la vendedora esta no tiene el celular y hay que ir a buscar al dueño del local que tiene el celular con la wallet. Entonces, creó un point of sale que hoy lo están usando la mayoría de las economías circulares y lo crearon desde ese pueblito remoto de Jericoacoara, que te permite, digamos, cobrar una venta en Lightning con un QR desde un POS con la misma experiencia de usuario, inclusive aún mejor que una tarjeta de crédito. En el caso de Sudáfrica, tenemos la billetera de Machancura, que es una billetera que no requiere un smartphone. Ahí está explicado en el capítulo 5 de Casi, cómo el problema que tienen en Sudáfrica es que no tienen teléfonos inteligentes o no tenían espacio, los que sí tenían teléfono inteligente no tenían espacio para bajarse una billetera nueva, o tenían problemas de intermitencia en la conexión de internet. Entonces, KG, que es un emprendedor local muy, muy divino, desarrolló una billetera custodial, pero que permite recibir y enviar. ¿Se acuerdan cómo hacíamos antes con los SMS, asterisco 2020, numeral? Bueno, con ese tipo de mensajes permite mostrar una billetera para recibir pagos o inclusive hacer envíos. Y eso, bueno, fue como adaptar la tecnología a las necesidades de esa comunidad particular en África. Así que sí, coincido con lo que dice Fortre, que es uno de los puntos débiles. O sea,
No lo hubiese sido si empezábamos directo con una custodial, quizás no existían economías circulares, porque el proceso de on-ramp de los nuevos usuarios era tan difícil que por ahí no estábamos teniendo ni el libro ni esta conversación. Ahora que llegamos hasta aquí, el problema es la siguiente etapa, ¿no? Cómo mejorar la seguridad, cómo eliminar los puntos de falla, ¿no? De estas comunidades que muchas veces terminan siendo estas billeteras centralizadas que mencionamos. Así que hay mucho por hacer, muchas ideas. Si a alguien en el grupo se le ocurre una idea o tiene alguna ganas de desarrollar alguna billetera muy fácil de usar, pero con alta seguridad para las economías circulares, se necesita enormemente. Si quieren, mientras a alguien se le ocurre alguna pregunta, les cuento un poco de la tapa. Bueno, la tapa, para nosotros lo que representa ahí en el sol, ese que hay en el centro, la foto que se ve es la foto de Bitcoin y Cassie, que es este pueblo extremadamente pobre en las afueras de Cape Town, a 100 kilómetros de Cape Town, que para mí representa como la mejor cara del rostro humano de Bitcoin, ¿no? Es como Bitcoin está ayudando a esta comunidad olvidada, ocultada, invisibilizada por el apartheid. Una de las cosas que uno aprende ahí leyendo el capítulo y las historias de ellos es cómo durante esos años de segregación la gente de color no solamente quedaba marginada económicamente y socialmente, sino que estaban como escondidos. Uno puede, nos dicen ahí, Germán, viajar por Sudáfrica y ir a Cape Town y nunca ver a Mossel Bay. O sea, están geográficamente escondidos atrás de las montañas para que uno pueda ir por las arterias, las rutas principales y ni siquiera cruzarse con estas comunidades. Entonces, imagínense la sensación de pobreza y de invisibilidad, ¿no? De decir, estoy como olvidado en un pueblo pobre sin oportunidades laborales y a nadie le interesa, ¿no? Eso es un poco como ellos nos cuentan cómo era vivir en Mossel Bay antes de que Bitcoin y Cassie tenga este crecimiento y este florecimiento. Y hoy reciben donaciones, muchos de ellos trabajan para gente en el exterior, reciben turismo, personas de todo el mundo que van a conocer sus playas, a hacer surf, a conocer la historia, la cultura y la experiencia de esta economía circular de África, que hoy se ha convertido como en el corazón, ¿no? de esta red, así como Bitcoin Beach es el corazón y ayuda a muchísimas economías circulares de todo el mundo y de Latinoamérica. Un poco Bitcoin y Cassie ha tomado esta misión y está expandiendo y viralizando el concepto de economía circular en todo el continente africano. Entonces, bueno, con esa historia y esa foto en este sol de esperanza que nosotros consideramos que Bitcoin representa para el mundo, y cómo ese sol ilumina a estas 5 historias que están incluidas en el libro. A la izquierda está la economía circular de El Salvador, con el diario de cuando se anunció la ley Bitcoin en El Salvador y la Bitcoineta. En el medio tenemos al surfista africano, también como mirando a ese sol de esperanza y de oportunidades laborales que trae Bitcoin. A la derecha tenemos al yogi de Costa Rica. La economía circular de Costa Rica es totalmente diferente a las otras y es muy interesante justamente por esa diferencia. En el caso de Costa Rica, y como habrán visto, es una economía circular en donde ya había bitcoiners. O sea, había un muy alto número de expatriados con bitcoins viviendo en Costa Rica, que el problema que tenían era que no sabían cómo gastar, no era fácil gastarlos, tenían que convertirlo a colones, pagar un montón de fees, abrir una cuenta bancaria. Y entonces lo que hizo la comunidad de Costa Rica fue ayudar a que sea fácil gastar directamente en sats, sin tener que pasar por fiat. Entonces ahí el desafío fue totalmente diferente al de África, en donde necesitaban que los chicos tengan sats para empezar a hacer circular esta energía económica.
En el caso de Costa Rica era ayudar a los comercios a que acepten Bitcoin. Y si no entendían mucho lo que era Bitcoin, no importa, lo conviertes a fiat rápido, y si te molesta la volatilidad, lo pasas a fiat, y se generó una economía circular desde ese lugar. Entonces, cuando tú lees el capítulo, ves que hay muchísimo más énfasis en la elevación de la conciencia, en buscar construir un mundo mejor, en entender las implicancias políticas, filosóficas de Bitcoin, porque gran parte de la comunidad, bueno, ya tiene algunas necesidades básicas satisfechas. Entonces hay mucho de meditación, de yoga, de contacto con la naturaleza, de construcción de comunidad, y eso lo representamos ahí con ese yogi meditando y mirando la esperanza de Bitcoin. Después, a la derecha también tenemos el bote, que es característico del lago Bitcoin, el único bote bitcoiner que hay en el mundo por el momento. Así que ahí está representado Bitcoin Lake de Guatemala con el bote. Y después tenemos al POS, ¿no? A este Point of Sale Bitcoiner que desarrolló Fernando de Praia Bitcoin en Brasil, y el Kiter que está volando ahí por las nubes, ya que en el caso de Jericoacoara, en el nordeste de Brasil, es uno de los puntos más emblemáticos del mundo para practicar deportes náuticos a vela, pero donde Fernando notó una dicotomía muy grande entre turistas de muy alto poder adquisitivo que venían a disfrutar del paraíso de Jeri, pero una comunidad muy pobre que vive ahí, y donde gran parte de esos dólares que vienen se van para los dueños de los hoteles, pero es muy poco lo que queda circulando y generando un desarrollo humano a nivel local. Entonces, al promover la adopción de Bitcoin, lo que Fernando busca es que esos sats queden circulando y circulen y generen un comercio local circular que mejore la calidad de vida y el desarrollo humano de quienes viven en la comunidad también, y no solamente de los turistas y los grandes operadores hoteleros. Así que eso es un poco lo que quisimos mostrar con este sol de esperanza. Por eso también el subtítulo del libro, que dice Historias de esperanza construidas sobre el dinero soberano del futuro, es lo que quisimos representar con este dibujo de la tapa, que se condice, digamos, con esta red de soles de la contratapa, ¿no? Estos soles que están emergiendo cada economía circular, trayendo esperanza y desarrollo a cada una de estas comunidades por el mundo. Hola, buenas noches. Buenísimo. Buenas noches. Gabriel y Iván, muchísimas gracias por vuestro trabajo, vuestro compromiso y el esfuerzo, ¿no?, que estáis dedicando a realmente hacer un cambio a nivel social. Bueno, en primer lugar, a mí justamente Jericoacoara es uno de mis grandes paraísos. Yo soy kiter y no hay nada que me guste más que navegar. Y pensando en este tipo de comunidades, entiendo que este trabajo con un sistema hablando justamente con los que has comentado de Jericoacoara en el caso concreto, si se puede conectar con un sistema de derecho de propiedad, ¿no?, donde a nivel de la hostelería, por ejemplo, no, pues cualquier persona pueda invertir o conseguir capitalizar pequeños terrenos para montar pequeños hoteles, por ejemplo, ¿no?, o cualquier otro tipo de negocio, por un lado. Y por otro lado, me llamó la atención en el libro también esa parte en la que comentáis, ¿no?, que cómo esa economía circular, ya no solamente a nivel de economía como tal, sino también cómo enlaza con la parte energética, ¿no?, que se puede llevar a cabo. Bueno, muy bueno, Gregorio, gracias por la pregunta. Primero te digo que creo que el 9, no sé, creo que es el 5 de septiembre de este año, están haciendo una conferencia Bitcoin en Jericoacoara. Fernando está organizando. Después pueden buscar bien o podemos compartir el link de la fecha exacta, pero es a principios de septiembre. Así que si quieres ir a kitear a Jericoacoara, ese es un buen momento, porque va a haber toda una gran comunidad bitcoiner ahí visitando.
lo que nos contaba Fernando, que para él fue muy difícil muchas veces conseguir el entusiasmo de los locales, porque en Brasil, dentro de todo, es bastante fácil tener una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, y hay aplicaciones móviles ahora con Pix que permiten, digamos, relativamente que cualquiera pueda tener una cuenta bancaria virtual, ¿no? Entonces, cuando tú no tienes una moneda que se devalúa demasiado y una inflación relativamente baja y un acceso a billeteras fiat tradicionales para gran parte de la población, es más difícil ver el valor de adoptar Bitcoin, ¿no? Como que en Argentina, en Venezuela, aprovecho para mandar un saludo a los amigos venezolanos que están aquí en el chat, que había un par. Entendemos Bitcoin muy fácilmente, ¿no? Creo que justamente lo que contaba Fernando, que le pasa algo medio parecido a España, ¿no? Si ustedes quieren crear una economía circular en España, van a darse cuenta que muchas veces los comercios dicen, bueno, a ver, pero no entiendo cuál es la ventaja de Bitcoin, ¿no? Como que cuanto peor está tu sistema financiero, más valoras las ventajas de Bitcoin. Por eso es tan importante que cuando los bitcoiners deciden ir de vacaciones y visitar una economía circular en vez de irse a un all inclusive, es como de alguna forma hacer advocacy, ¿no? Me sale en inglés la palabra, es como hacer lobby por lo que creemos que es el dinero más justo y soberano y mejor de la humanidad. Pero es muy importante gastar sats, porque lo hablábamos con Adam Back cuando recorríamos el Zonte, que si pagamos con fiat, para estos comercios, nosotros somos un cliente fiat. Y después, cuando dejan de aceptar Bitcoin, y Fernando le dice, pero escúchame, te estuve hablando durante meses de la importancia de adoptar Bitcoin, sí, pero no me compró nadie. Y por ahí pasaron turistas bitcoiners, pero que decidieron no gastar sus sats y pagaron, siguiendo la ley de Gresham, con la peor moneda y pagaron en fiat. Entonces, es muy importante que si alguno de ustedes en algún momento, ojalá así sea, deciden recorrer estas economías circulares, ir a conocer estas historias de primera mano, que el presupuesto que tengan decidido gastar en esas vacaciones lo conviertan en sats y paguen todo lo que puedan con sats, porque eso es como que de alguna forma reivindica y valora todo el trabajo y el esfuerzo que los amigos de las economías circulares están haciendo a diario, ¿no? Que cuando viene un bitcoiner y paga con sats, ese comerciante dice, ok, estuvo bien que me dediqué a bajarme la wallet y aprender todo esto porque me están llegando nuevos clientes que si yo no aceptase Bitcoin irían a comprar a otro lado. Entonces, en Brasil yo creo que lo de los títulos de propiedad que decías, Gregorio, no estoy tan seguro de que sea algo inminente por la regulación de Brasil, que es muy compleja, y porque Fernando todavía está en este proceso de que más y más comerciantes acepten Bitcoin, y luego la siguiente etapa es que esos comerciantes empiecen a pagarse entre sí mismos, ¿no? Y que haya una cadena de suministros donde todos se van pagando en sats, como hoy ya sí está pasando en Berlín o en Santa Ana, en El Salvador. Muy interesante cómo les preguntábamos, ¿y cómo mitigan la volatilidad de Bitcoin? Y simplemente pago mis proveedores en Bitcoin. O sea, la forma no es que lo convertían en fiat, tampoco ahorraban en sats más de lo que pudiesen bancar la volatilidad. Entonces, ¿qué hacían? Cuando cobran en sats, usan esos sats para comprar insumos la semana siguiente. Entonces, la volatilidad no les afecta. Y ahí realmente hay una cadena de suministros local en sats. Así que yo creo que todavía le faltan varias etapas en cuanto a lo de la tokenización de real estate o la utilización de títulos de propiedad en Bitcoin. Sí es un tema que están viendo la gente de Bitcoin Beach. No sé si vieron en el capítulo de Bitcoin Beach que uno de los problemas que surgieron por el éxito de esta economía circular es que ahora hay un montón de extranjeros bitcoiners que se están mudando y comprando propiedades en el Zonte. Lo vimos ahí con Iván y con Andrea cuando estuvimos visitando, que una de las preocupaciones es cómo hacer para que la gente local no quede expulsada por el aumento de los precios,
Y una idea que se les ocurrió a la gente de Bitcoin Beach, muy interesante, es que hicieron un acuerdo con una empresa que se llama New Story, que hace hipotecas subsidiadas. Entonces le estaban dando hipotecas a muy bajo costo a la gente local para que pueda construirse su casa. Conocimos a Fredis, que fue uno de los beneficiarios, que también es miembro del ecosistema, y es una historia muy, muy hermosa de superación personal, donde los líderes de las economías circulares están pensando en cómo hacer para que los habitantes locales no sufran, digamos, el éxito de la economía circular y no se vean expulsados por el encarecimiento de las propiedades que se está dando en el Zonde en particular. Claro, es que justamente sería interesantísimo ese paso más allá, ¿no? Donde yo, por ejemplo, desde otro país, pues pueda invertir en un hotel de alguien de la comunidad de allí, ¿no? Bueno, eso, mira, si te parece, Gregorio, se lo comentamos a Fernando, porque de hecho Fernando puso un hotel, o sea, lo que él entendió que era necesario tener un lugar físico, entonces alquilaron un hotel y ahora están pensando cuál va a ser el próximo hotel donde uno pueda ir y tener toda una experiencia Bitcoiner desde el alojamiento. Así que me parece que es una muy buena idea. Si hubiese Bitcoiners interesados en hacer un crowdfunding para que haya un hotel Bitcoin en Jericoacoara y tener títulos de propiedad o participaciones en función del aporte que hayan hecho, es algo que a Fernando creo que le puede interesar muchísimo. Así que se lo comento y de última después escríbele o te pongo en contacto porque es una idea muy interesante. Hombre, yo encantado, porque yo a nivel también profesional trabajo en esa línea, donde precisamente tengo un proyecto hace varios años dedicado a intentando justamente dar valor a estas comunidades. Y incluso lo pensaba desde antes de que llegara, ¿no? Este mundo de Bitcoin. O sea, perdón, no, el mundo de Bitcoin ya está, pero lleva tiempo ya. Y porque, claro, a mí tú has dado la clave al principio cuando has comentado que la base de todo está en la confianza. Porque si a mí hay una comunidad en Jericoacoara, por ejemplo, que a mí da confianza, no la persona que está poniendo el hotel, sino la comunidad. Ahí alineamos incentivos, porque esa persona es la primera que está interesada en que no cagarla, perdón por la expresión, dentro de la comunidad de Jericoacoara, porque en la misma comunidad le puede crear una mala reputación. Por lo cual salirían incentivos, y a mí, estando desde otro país, justamente eso es lo que me daría confianza para invertir. Claro. Esa confianza en la comunidad, ¿no? Totalmente, y de hecho también le vendría muy bien a la gente, por ejemplo, de Bitcoin Ekasi, que al ser un pueblo tan humilde, muchas veces no tiene las instalaciones que por ahí un turista quisiera para ir a visitar. Entonces entiendo que ahora están trabajando en agregar habitaciones, digamos, cómodas en el centro comunitario para que funcione como una especie de hotel, pero estas comunidades no paran de crecer. El éxito y el renombre internacional y las conferencias que están empezando a hacer y los visitantes que están empezando a recibir hacen que se necesite tener lugar donde alojarlos. El turismo es una de las fuentes más importantes de nuevos SATs en esta circularidad. Como decíamos antes, el gran desafío de estas economías es cómo pasar de una economía circular basada en donaciones, que cuando esas donaciones se acaban, toda la economía puede colapsar, lo cual son por ahí décadas de trabajo, que es muy alto riesgo que dependan de un flujo de donaciones permanente. Entonces, la gran preocupación o el desafío es cómo hacerlas sustentables. Bitcoin Beach fue la primera, entonces ahí ya hay un flujo enorme de personas que solamente van a visitarla por haber sido la primera. Pero las cientos de economías circulares que están viniendo ahora nuevas, justamente necesitan pensar qué es lo que tienen de diferente, crear un atractivo cultural, de naturaleza, de experiencia, de historias de vida, para que la gente diga, quiero ir a conocerlas. De hecho, es increíble visitarlas a todas, ir a Bitcoin Lake, ir a Costa Rica, ir a Brasil, ir a la de Bali. Todas son tan diferentes y las historias de las personas que lo han hecho son tan increíbles que es espectacular ir a visitarlas a todas, pero
todas reconocen el valor de los sats que entran a través del turismo, ¿no? Algunas están produciendo energía y usándola para minar Bitcoin. Otros están comenzando a producir alimentos como para generar nuevas fuentes de satoshis, ¿no? El turismo es muy, muy importante. Creo que tú, Gregorio, hablabas también de la parte de energía. Uno de los temas más interesantes, creo, de innovación del libro es lo que está haciendo Eleazar en Bitcoin Lake, donde utilizan el aceite reciclado de las cocinas para minar Bitcoin con un motor diésel transformado. No es cómo generar nuevos sats y cómo alinear los incentivos ecológicos. Pero el problema que tienen ahí en Guatemala es que la gente, todo el aceite de cocina lo tiene en un cacharro, lo tira a la tierra, pero cuando vienen las grandes lluvias, de todas las 17 comunidades de alrededor del lago, todo el aceite termina en el lago. Entonces hay un problema de contaminación ambiental de ese aceite que termina en el lago, que a todos les molesta, pero que no encontraban los incentivos económicos para evitarlo. Entonces Eleazar, al juntar el aceite de cocina viejo, filtrarlo y usarlo para minar Bitcoin, encontró una forma de alinear los incentivos económicos para poder pagar en sats a esas personas que recogen el aceite y al mismo tiempo resolver el problema ambiental que tenían en el lago. Así que todo lo que tiene que ver con generación energética y usar el poder de la minería Bitcoin para resolver problemas, en el caso de Brasil también se aplicaba, por ejemplo, al problema de las algas, ¿no? Dependiendo el año, el tema del sargazo es un problema muy grande en Jericoacoara, y justamente Fernando estaba viendo de hacer un biodigestor para generar metano y poder minar Bitcoin con esas algas al mismo tiempo que las recogen de la playa, y que es algo que espanta mucho a los turistas en esos años donde hay sargazo. Así que es muy interesante explorar también las técnicas de generación de energía, electricidad y minería de Bitcoin para resolver problemas ambientales locales y al mismo tiempo para generar un flujo de satoshis que puedan continuar y acelerar la circularidad dentro de estas comunidades. Esa parte en concreto la has comentado, fue de las que más me impactó del libro. De hecho, te la preguntaba por eso precisamente. Es increíble. Y una clave ahí es también otra cosa que habéis comentado, no sé si ha sido tú, Gabriel o Iván, sobre el que al final todas estas comunidades tienen que terminar conectadas y con los incentivos alineados. Y al final todos acaban aportando una cosa u otra, ¿no? Dentro de unos incentivos alineados que es la clave al final de todo. Sí, totalmente. Totalmente. Creo que también Prometea, ¿no? Y este espacio que ustedes tienen une a un grupo, a un subgrupo de bitcoiners muy especial, ¿no? Son por ahí gente con intereses en común, con un pensamiento más crítico, que disfruta de pensar y de imaginar cómo va a ser este futuro que se viene a raíz de esta tecnología que tanto nos ha empoderado como individuos. Y las economías circulares también tienen un ADN particular. Las personas que hacen estos proyectos, cuando uno los conoce, es difícil no adorarlos instantáneamente, ¿no? Tener una conexión espiritual y emocional. Seguro también Iván puede contar cómo ha sido esa experiencia para él. Es como que instantáneamente te haces amigo, instantáneamente conectas, te dan ganas de ayudarlos, ellos se ofrecen a ayudarte, y creo que es como un subgrupo muy, muy hermoso y valioso dentro de la comunidad Bitcoin, quienes se ven movilizados por esta parte más humana, donde algo que se repetía mucho en el offside, en el encuentro que teníamos con los chicos, es que Bitcoin no es el objetivo final. O sea, todos somos bitcoiners, pero sobre todo todos queremos vivir en un mundo mejor o dejar un mundo mejor del que recibimos, ¿no? Y si replicamos
los problemas del mundo fiat, pero solamente usando una criptomoneda, como que en realidad no es tan revolucionario, ¿no? Realmente lo que a muchos nos mueve o nos emociona de la parte más revolucionaria de Bitcoin es la posibilidad de utilizarlo como una herramienta para construir una sociedad más justa, más humana, con igualdad de posibilidades, con la posibilidad de soñar que si uno se sacrifica y trabaja, puede proveerse y proveerle a su familia un futuro mejor. Esta responsabilidad también de la que habla Herman, ¿no? De cómo Bitcoin te empodera para no tener que, no quedarte esperando que papá Estado te resuelva tus problemas. Y el desafío de las economías circulares, como dice Patrick, de ayudar pero no generar dependencia, ¿no? Es como esto de dar la caña de pescar, pero no dar el pescado, ¿no? Es como empoderar a los miembros de la comunidad a que ahora tenemos una herramienta que nos permite ahorrar y proteger ese ahorro a lo largo del tiempo, conectar y ofrecer nuestros servicios a cualquier parte del mundo, recibir remesas de nuestras familias a un costo muchísimo más bajo para que esa energía económica quede en la familia, quede en la comunidad y tenga un impacto más grande. Así que sí, esta red invisible que yo los invito a todos a conocer, a visitar, la experiencia de conocer una economía circular es muy enriquecedora. No sé, Iván o Andrea o alguien que haya estado en alguna de estas economías, si quiere compartir algún sentimiento, creo que es lindo, de los que ya estuvieron y visitaron alguna de ellas. Bueno, yo sí puedo decir que es difícil añadir algo después de un speech tan perfecto como lo hace Gabriel siempre, porque aparte de un buen escritor, es uno de los mejores speakers que conozco. Así que es muy difícil que yo pueda añadir algo que no haya dicho ya, pero bueno, no hay que olvidar que Bitcoin es una herramienta y que todas las economías circulares salieron de un proyecto social con las ganas de ayudar a la gente, ayudar a la economía, ayudar a la comunidad, y encontraron en Bitcoin esta herramienta. No es que lo hizo Bitcoin. Bitcoin no es el fundamento de eso. El fundamento es las ganas de ayudar a las comunidades, y Bitcoin es la herramienta correcta para hacer eso. Y sí, ahora en Salvador, cuando estuvimos, pudimos ver que toda la gente que vinieron, no sé, entre 25 o 30 comunidades alrededor del mundo, como ya Gabriel decía, de Indonesia, África, Latinoamérica, Cuba, Haití, o sea, había entre 25 o 30 comunidades, todos estaban absolutamente alineados y se sentían como en familia ya en primer día, y el día de la conferencia, que era solo para ellos, que no era para público el primer día, todas las comunidades estaban sentadas ahí desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, escuchándose a sí mismos, porque estaban explicando uno detrás de otro, cada uno su historia, no levantándose de la silla todas esas horas y tomaron apuntes, qué es lo que funcionaban, qué es lo que no, pero lo que les unía era precisamente este trabajo y esta misión de ayudar. Así que, bueno, eso es lo que podría yo añadir a todo esto, lo que ha dicho Gabriel. Qué bonito, casi que guardaba vuestras introducciones para poner cierre a esto. ¿Tenemos alguna intervención más en audio? ¿Alguien quiere abrir micro? Hola, espero que estén bien. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Bueno, yo ahora mismo tengo la posibilidad de poder estar viviendo en, para mí, una de las economías circulares más grandes que hay, que es el caso de Bitcoin Berlín, que es un pueblito. Es literalmente un pueblito en El Salvador, y he tenido la oportunidad de los ahorros que con mucho sacrificio logré guardar estando en Cuba en Bitcoin, poderlos usar en el día a día acá en Berlín. Y me parece que es algo muy interesante, porque aunque Bitcoin puede resolver muchos problemas, dependiendo de la realidad, dependiendo de la situación, a mí realmente me ha dado
una oportunidad magnífica de, al ser una persona como algunos otros latinoamericanos, que son personas descentralizadas, como bien lo dice Valentín Popescu en Perú, que no tienen acceso al sistema financiero internacional, que no tienen acceso a Visa o Mastercard. Pero bueno, en el caso de Cuba, yo creo que es una situación mucho más delicada, mucho más recrudecida. Pues he tenido la posibilidad de mi energía, mi esfuerzo y mi trabajo, pues poderlo usar acá en Berlín en una moneda, la cual me da esa posibilidad en comparación a muchas otras, que de otra manera hubiera sido imposible. Así que las economías circulares realmente hacen un impacto positivo para bien, donde quiera que sea el lugar. Resolverán problemas diferentes, pero Bitcoin va a tener esa capacidad de amoldarse al lugar, de crearse en el lugar y resolver los problemas que tenga esa localidad. Al menos es mi opinión. Muchas gracias. Sí, es muy interesante lo que cuenta Forte de Bitcoin Berlín. Una de las cosas que hemos notado, nosotros estuvimos en El Salvador hace 4 años, en el 2021, cuando se anunció la ley Bitcoin, ¿no? Hicimos la BitConf ahí en El Salvador. Y una de las cosas que notamos ahora en esta visita fue que gran parte del esfuerzo que hizo en adopción el gobierno de arriba hacia abajo, yo diría que no tuvo mucho impacto. O sea, no, en gran parte del país la gente no está interesada en Bitcoin, no se acepta Bitcoin. Por eso es que muchos dicen que esta ida para atrás del FMI, de la ley Bitcoin, en realidad no cambia nada porque no se estaba realmente enforzando el legal tender obligatorio. Francisco, creo que tienes el micrófono abierto y entra un poco de ruido. Ahí va, gracias. Pero donde sí ha habido un crecimiento espectacular es en el crecimiento de estas nuevas economías circulares. Hace 4 años estaba solamente el Zonte y ahora existe una en Punta Mango, existe una en Berlín, que es la que contaba Forte, existe una en la Pirraya, existe otra en un lugar que se llama San Miguel, existe una en Santa Ana, y realmente es muy interesante ver la diferencia con el Zonte, donde por ahí es más el turismo internacional que viene, y en Berlín son las mismas personas las que aceptan y pagan con Bitcoin diariamente. Hicimos un meetup, tuvimos la posibilidad de participar en un meetup en Berlín. Fue muy emocionante escuchar a un artesano que decía cómo el dólar no iba a parar de devaluarse porque estaban imprimiendo dólares sin parar y que Bitcoin era escaso y que por eso a largo plazo el valor de Bitcoin se iba a apreciar. Yo conozco muy pocos economistas que entiendan de dinero fiduciario y de la teoría de por qué el Bitcoin tiende a apreciarse a largo plazo, como entendía y explicaba con claridad este artesano en Berlín. Esas creo que son como las joyas que yo me he llevado de este último viaje por El Salvador, de ver a personas comunes que uno pensaría que serían los últimos en entender, en comprender y utilizar Bitcoin a diario, que entienden sobre dinero, que entienden sobre los problemas de fiat y que entienden las ventajas de Bitcoin sin ningún tipo de preparación tecnológica o financiera previa. Así que los invito a todos a que cuando vayan a El Salvador no queden solamente en el Zonte y en San Salvador, sino que hagan un tour y recorran las otras economías circulares, porque cada una tiene una impronta diferente y justamente donde están los locales utilizándolo como medio de pago cotidianamente es donde para mí es como mirar una mirilla hacia el futuro de cómo puede llegar a ser un futuro hiperbitcoinizado, lo cual hace que sea como una experiencia medio intertemporal, ¿no? Decimos, bueno, si Bitcoin sigue siendo adoptado por el mundo, ¿cómo va a ser el mundo del futuro? Y a mí hay algo que me deja muchísima esperanza, quería compartir con ustedes. Vieron que el subtítulo del libro, lo dije antes, que son historias de esperanza. A mí me ha pasado muchas veces que en reuniones familiares o reuniones con amigos, hablando sobre el colapso de Fiat,
como que se genera una energía muy triste, ¿no? Como la crisis que está por venir, la hiperinflación del dólar, el colapso de deuda de los países, donde después por ahí ya los familiares no te quieren invitar más al cumpleaños o a la cena navideña porque arruinás todas las reuniones familiares. Inclusive yo me quedaba con mucha angustia de todas esas malas noticias que me sentía obligado a compartir de lo que puede llegar a pasar. Pero ahora, después de haber conocido estas historias de las economías circulares, cambio mi perspectiva. Porque, no sé, y me gustaría que compartan los que hayan leído el libro y en el grupo su sensación, si la comparten, si sintieron lo mismo. Pero lo que yo sentí cuando escribimos el libro y después cuando lo releí es que me llena el corazón de esperanza. O sea, el conocer las historias de las economías circulares me hace entender que al margen del colapso fiat, cuando uno realmente arregla el dinero, comienza a arreglarse el mundo. El ver en la práctica cómo los niños y adolescentes de estas economías circulares de golpe no quieren irse más a vivir a otro país, de golpe están interesados en aprender a estudiar inglés, en desarrollar una nueva profesión para aprender a ganar sats, porque automáticamente vuelven a entender el concepto del ahorro, de cómo pequeños sacrificios en el presente pueden traer grandes beneficios a futuro, presenciar la baja de la preferencia temporal en la vida cotidiana en un tiempo tan corto, donde de golpe las relaciones humanas vuelven a tener mucho valor. Pasó hace poco en un comercio en Sudáfrica, en Ekasi, el primer comercio que aceptó Bitcoin, se incendió, la casa de al lado se incendió y después se incendió el comercio, y el comerciante perdió todos las materias, digamos, los productos, ¿no?, que tenía en el inventario del local. Herman lo contó y en una semana se hizo un fundraising a nivel global y la comunidad Bitcoin lo ayudó a volver a comprar esas mercancías para poder tener el negocio funcionando. Es como esta red humana que te ayuda, porque el día de mañana el que puede necesitar ayuda es otro, y ahí está la comunidad para aguantar a los que están en necesidad. Esto de pensar en el medio ambiente, de golpe, si te baja la preferencia temporal y estás pensando en un lugar donde criar a tu familia por las próximas décadas, de golpe te importa no contaminar el agua o plantar un árbol para que te dé frutas dentro de 5 años. Entonces, para mí estas historias y estas economías circulares lo que representan es la esperanza de cómo cuando como humanidad adoptemos un dinero sólido que tiende a apreciarse en el largo plazo, automáticamente va a corregir la gran mayoría de los problemas que hoy tenemos como humanidad, que están directamente relacionados con el dinero fiat y la inflación. Así que para mí es una fuente de esperanza y de alegría, y quería saber si a ustedes cuando leyeron el libro les generó algo similar. Bueno, yo personalmente te digo que soy uno justamente por todo lo que tú has dicho, uno de los grandes esperanzados que hay en este grupo. Aquí hay otros que son un poco menos positivos, pero yo por mi parte, y justo por lo que tú has comentado, no lo podría haber expresado mejor. Yo al menos. Hola, hola. ¿Se me escucha? Se te escucha. Ay, gracias, Hola. gracias. ¿Qué tal? Bueno, quiero aprovechar, primero agradecerte, Gaby, por tan hermosa charla y responder un poco a tu pregunta. Cuando leí el libro, bueno, primero al leer cada capítulo me generaba mucha emoción y como muchas ganas de contribuir desde el lugar en el que estoy yo, que no tiene como relación, si se quiere, con el mundo bitcoiner, pero me generaba como esas ganas de ayudar. Y una de las cosas que puedo ver es cómo las economías circulares de Bitcoin generan un cambio profundo en los lazos humanos, que es el motor de nuestra existencia. Somos seres vinculares y si hay algo en lo vincular que mejora, eso ya da pie a que haya un cambio en otros aspectos de la vida. Y yo pienso que estas economías circulares generan un contexto que habilita y refuerza que nosotros podamos
habilitarnos a su vez a mostrar nuestras cualidades más luminosas, ¿no? Como la solidaridad, como la ayuda al otro, las ganas de desarrollarnos espiritual, personalmente, incluso técnicamente, para aportar en cada una de esas comunidades. Entonces yo pienso que estos proyectos están dando lugar a que nosotros como seres humanos podamos incluso conectar con nuestro propósito de vida y tratar de expresarlo en esos espacios, hacernos preguntas donde teníamos certezas, digamos, y también tener como esa esperanza de que cultivando prácticas de bienestar colectivo y comunitario se puede crear una sociedad y un mundo distinto. Porque sí, en este contexto complejo y de crisis civilizatoria en el que estamos, está bueno visibilizar que esto también está ocurriendo, que en las crisis está el dolor, la destrucción, pero a su vez la construcción y la vida también naciendo, ¿no? Como es parte del ciclo. Entonces, me parece que las economías circulares tienen que ser cada vez más visibles para ser como una luz de esperanza y al mismo tiempo motorizar el cambio en los lazos humanos y por tanto en la manera de vivir. Así que muchas gracias por abrir este espacio porque es parte de estos gestos que cambian para bien. Qué lindo. Muchas gracias a ambos. ¿Alguien más? Por favor, nos encanta escuchar lo que sintieron, lo que les gustó, opiniones. Yo creo que el hecho de poder compartir con estos creadores de economías circulares, de tener la posibilidad de escucharlos, de entenderlos, de abrazar el espíritu humano que hay en esos seres de luz que están construyendo, yo creo que es una experiencia increíble y los invito a todos a que cuando haya algún evento de Bitcoin o si se pueden acercar a una economía circular o si pueden contribuir con el crecimiento de una economía circular, pues que lo hagan, que eso van a tener una retribución espiritual innegable. Acérquense todo lo que puedan, colaboren todo lo que puedan, ayuden en todo lo que puedan y si pueden, creen una economía circular. Solamente es el llamado. Buenísimo. Si nadie abre el micro, voy a hacer dos preguntitas que estaban en el chat para no dejárnoslas porque vamos ya para la hora y media. Una rapidita, Gabriel o Iván dice, perdón, se me ha pasado, decía Igno, que estaba por aquí, si existe alguna economía circular que esté experimentando con Nostr últimamente. Sí, creo que la economía circular donde Nostr tiene un peso más grande, sin dudas, es la de Costa Rica. Ahí se hizo el festival Nóstrica. Jack Dorsey vive en Costa Rica, entonces él ha apoyado mucho a la economía circular y también a proyectos de Nostr ahí localmente. Todavía no he visto, digamos, un caso de uso de Nostr en alguna de las billeteras, pero sí que muchos de los miembros de las economías circulares son activos participantes y usuarios de Nostr. Hay una cultura, un conocimiento profundo de Nostr en las economías circulares, pero te diría que la más avanzada o la que más lo tiene dentro de su ADN, por lo menos lo que yo estoy al tanto, es la de Costa Rica. Sé que en África también usan mucho Nostr, pero no sé decirte ahora los nombres de las comunidades, pero en África se usa mucho también. Bien, tengo una pregunta que, bueno, se va contestando un poco durante el libro y hoy ya la habéis contestado en diferentes respuestas que habéis dado, pero creo que así es la última que tengo para leer y para cerrar, creo que está muy bien, que es de Johnny Lune, que dice,
¿cuál dirías que son los atributos básicos que sí o sí se deben cumplir para comenzar a establecer una economía circular? A ver, en el capítulo de Costa Rica, creo que Govinda dice algo que me parece que es muy cierto y resume todo esto, que es básicamente que antes de crear una economía circular es importante tener un enorme deseo y sentir la satisfacción de ayudar a los demás, ¿no? Como que si eso no está, es muy difícil poder tener la convicción, la fuerza y el empuje necesario para llevar adelante una economía circular. Nadie que esté buscando enriquecerse en el corto plazo hace una economía circular. La economía circular requiere un montón de energía, escuchar un montón de nos. Había talleres enteros en el encuentro de economías circulares donde compartían la frustración de cómo los primeros comercios siempre te dicen que no. Las economías circulares que nacieron en un bear market, lo difícil que fue y al mismo tiempo esta fuerza incansable de quien sabe que le está recomendando a sus vecinos y a su comunidad una tecnología de creación de riqueza generacional, ¿no? Y de conexión con una red monetaria global de la cual sería imposible acceder con los medios fiat tradicionales. Entonces, creo que antes de crear una economía circular tienen que estar convencidos o sentir ese placer de ayudar a los demás y de ayudar a su comunidad y de querer dejar una huella positiva humana en la Tierra. Y de ahí es donde sale esta energía y esta fuerza para llevar adelante el proyecto. Después hay una red global de personas increíbles dispuestas a ayudar, con ganas de no solamente hacer crecer las economías circulares en sus propias comunidades, sino de ayudar a otros emprendedores sociales en otras partes del planeta. Así que cualquiera de los que están aquí en la llamada que quiera hacer una economía circular nos puede contactar, podemos ayudar a hablar con las personas correctas para aprender de cuál es la mejor billetera, para ver cómo adaptar una economía circular a las necesidades de su comunidad, cómo encontrar fuentes de valor o de crecimiento en función de las fortalezas y las debilidades que tiene cada comunidad, ¿no? Esto de adaptar a lo que cada uno necesita y también al mismo tiempo con la confianza y la seguridad de que dentro de 20, 30 años todo el mundo va a ser una economía circular, ¿no? Como que las economías circulares de Bitcoin tienen dos componentes. Una que es la adopción de Bitcoin, que eso es imposible de detener por los beneficios que Bitcoin trae a la humanidad. Y después está la circularidad, ¿no? Como esos satoshis, si circulan múltiples veces localmente, generan un desarrollo económico y social que no estaría si esos satoshis pasan o ese fiat y se va, digamos, para una multinacional o para algún otro lado. Entonces, creo que hay una oportunidad única de capturar ese valor y esa circularidad en estos primeros años o décadas de adopción de Bitcoin. Quienes lo entiendan y quienes tengan el deseo de traer esta tecnología y este valor a sus comunidades verán los beneficios de Bitcoin en esas comunidades, y quienes no lo hagan, bueno, adoptarán Bitcoin dentro de un par de décadas como la mayor parte del planeta, que también será muy positivo y tendrá sus beneficios, pero bueno, obviamente los que lo entiendan lo antes posible traerán la mayor cantidad de sats y de beneficios para su comunidad. Pero te diría que lo más importante es tener ganas de ayudar a los demás. Nadie se va a enriquecer haciendo una economía circular desde el punto de vista económico. Lo que sí se puede asegurar es que va a tener una riqueza espiritual y emocional y el corazón lleno de amor, como vemos en las sonrisas de todos los que hacen las economías circulares. Estoy 100% de acuerdo con lo que dijo Gabriel, solo quiero añadir que las economías circulares de Bitcoin no se generan para hacer
economías circulares de Bitcoin. Se generan desde un programa social de ganas de ayudar, como dijo Gabriel, que lo vimos en muchos casos, como la primera de Bitcoin Beach de Salvador, como la de Motiv de Perú o la de Bitcoin Indonesia en Bali, que son extranjeros que llegaron al país y se encontraron con problemáticas que querían ayudar a las comunidades donde cayeron, y en Bitcoin encontraron la herramienta correcta para ponerlo en marcha, digamos. Pero lo que sí o sí, como la pregunta era, ¿qué es lo que se necesita sí o sí para generar una economía circular? Es identificar una comunidad, identificar líderes de la comunidad que tienen confianza ya construida con la gente, porque como dijo Gabriel, no puedes caer ahí y decir, yo quiero construir aquí algo. Tienen que conocer gente, tienen que tener confianza en el proyecto y siempre empezar desde algún proyecto social como algún trabajo con los niños, educativos o los de deportes, identificar qué es lo que puede ofrecer la comunidad para atraer después unos posibles turistas o quien sea para generar este ingreso de los satoshis, que luego, por supuesto, con el trabajo educativo y trabajo de hormiga hay que empezar a circular dentro de la economía, convenciendo a los negocios que lo acepten y que lo usen también para insumos. Pero, como hemos dicho, todo empieza con un trabajo social, un proyecto social y ganas de ayudar a los demás. Genial. Pues con esto creo que es un muy buen momento de cerrar y despedir. Iván y Gabriel, muchas gracias por pasaros por aquí, de verdad. Gracias por dejar este documento sonoro para quien quiera después, lea el libro después y quiera escuchar este audio. Felicidades por el libro y felicidades por el trabajo de campo que hacéis, por muchas economías circulares más. Gracias a los dos, gracias a los que habéis estado ahí, gracias Forte. A ver cuándo hay un documento escrito ahí de Bitcoin Cuba. Y gracias, Andrea, a los que habéis participado. Muchísimas gracias, Entropy. Una enorme alegría compartir este momento con ustedes. Es muy especial el club de lectura y compartir con quienes han leído estas historias y comparten la pasión y el amor por Bitcoin y por las economías circulares con nosotros. Así que muchísimas gracias. Todos de alguna forma han contribuido a estas economías circulares porque al comprar el libro los fondos vuelven a estas economías circulares a seguir empujando esta tendencia global. Y invitados todos a visitarlas, a apoyarlas, a gastar sats. Son fundamentales para todos estos proyectos, que los bitcoiners del mundo los visiten y los apoyen. Y reiteramos, como decía Iván, la invitación a construir una economía circular en sus propias comunidades, traer los beneficios sociales y económicos de Bitcoin a donde ustedes viven. Hay una red global dispuesta para ayudarlos en ese proceso. Así que muchísimas gracias, un enorme abrazo virtual para todos y seguimos conversando. Gracias a Prometea, este hermoso club de lectura, y por la invitación y por darnos esta oportunidad de poder explicar qué es nuestro trabajo. Y solo añadimos que esto no termina aquí, que seguimos trabajando, como ya Gabriel ha dicho. Vamos a publicar todas las posibles economías circulares que vamos a ir encontrando, así que seguiremos viéndonos seguramente más a menudo. Un placer. Buenas noches, gracias a todos. Nos vemos el mes que viene con la profecía Bitcoin de Ariel Aguilar y nos visitará también su autor. Hasta pronto. Chao. Chao, chao, gracias. Nos vemos.